descuidando una salvación tan grande. Y el primer verso bíblico que vamos a leer es Hechos 17. Hechos 17. Pueden tomar sus Biblias y irse a Hechos 17. Hechos 17, 17. ¿Por qué los cristianos de hoy no piensan de manera bíblica? ¿No? Es una pregunta. ¿Por qué los cristianos de hoy han confundido el evangelio con el cambio de vida? ¿No? Si usted escucha sermones por internet o sermones en alguna iglesia, es raro que le prediquen del evangelio. La agenda de la iglesia en este tiempo está basada en la experiencia nuestra, en nuestra relación con Dios, o en los cambios que Dios hace en nuestra vida, ¿no? En la transformación. Ese es el énfasis de la iglesia comúnmente, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Porque cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que hay una diferencia abismal entre lo que piensa la iglesia hoy y lo que la Biblia dice. Aunque lo que la iglesia piense hoy, cree que la forma de enseñanza es bíblica, pero yo les voy a demostrar esta mañana que lo que la iglesia piensa hoy, ese tipo de enseñanza no es bíblica. Puede que usen algunos textos bíblicos, como el que vimos hace poco en el debate que tuvimos con José, ¿no? Él utilizó muchos pasajes bíblicos, pero los jalados de los pelos, ¿no? Hizo un uso desmesurado de los pasajes bíblicos, sacándoles de su contexto. No sé si alguno de ustedes pudo darse cuenta, ¿no? Pues así como él, hay mucha gente que dice predicar la palabra de Dios, pero usa el pasaje bíblico a su conveniencia. Usa el pasaje bíblico para darle un significado extraño. Es decir, algo que la Biblia no dice. ¿Entiende? No, por eso, yo siempre les he dicho, no es que porque dice eso la escritura, necesariamente le está enseñando la escritura. ¿Sí? Él puede decir que de la Biblia lo saca. Él puede decir que de la Biblia está sacando la enseñanza y que su mensaje es bíblico. Pero eso tiene que ser probado, porque muchas veces está usando solo el pasaje bíblico de forma superficial y no está leyendo el contexto de ese pasaje, que es clave para entender el pasaje. Si en una misma oración que uno haga, pues uno si le quita a la oración ciertas palabras, el significado va a ser diferente. Y eso pasa con todos aquellos que dicen ser evangélicos o cristianos y que usan la Biblia como el que yo la estoy usando ahora. Y por más erudito, por más vehemente, por más apasionado, por más ferviente, por más que llore, no necesariamente esa persona es bíblica. Y puede ser que hasta te haga llorar, porque hay gente muy buena que cuando usa un pasaje bíblico se echa a llorar. En serio, yo tenía un compañero en teología que prácticamente a todos los eventos que fui a verlo, no había un evento que él no llorara. Y cautivaba a la gente. Y no solamente a la gente cristiana, sino que él entraba a instituciones educativas. Y a profesores, licenciados, él les hacía llorar. Y la gente decía, qué bien que enseña. Pero todo su mensaje consistía en llorar. ¿Sí? Contaba una historia de esas cortavenas, ¿no? Y la gente lloraba. Ese hombre habla con verdad. Y así también usaba la Biblia. Él bautizaba a mucha gente. Mucha gente venía a bautizarse por su mensaje. Y pues la gente decía, es bíblico. Y no es bíblico. No toda persona que llore está en la verdad.
No toda persona que use un texto bíblico está siendo armonioso con la palabra de Dios. Literalmente es bíblico. Hay que saber usar bien la palabra de verdad. Y eso nos aconsejó el apóstol, ¿no? Que usen, que tracen bien la palabra de verdad, ¿no? Sí. Aunque la iglesia cristiana tiene 2000 años, me temo, ¿no? Que en el camino, y esa es una de las razones por las cuales creo que no aparece el Señor todavía, creo que en el camino la iglesia ha perdido de vista el mensaje original, predicado por el Señor Jesucristo, enseñado por los apóstoles. Y que el mensaje que hoy día la iglesia tiene es un mensaje combinado. Hay una combinación entre Biblia y filosofía, ¿no? Ese es el mensaje que hoy aparece, ¿no? Por eso discutimos estos temas de santificación y aún tenemos en nuestra cabeza, no se nos puede quitar de la cabeza ese término de santificación como si fuera un proceso. Pensamos que la santificación es una especie de transformación que sucede en la experiencia nuestra y no estamos de acuerdo con el término bíblico, que la santificación es una declaración solamente de Dios. Dios no declara santos y no necesariamente somos santos. Él lo declaró, es su palabra. Es su palabra, Él tendrá razón de declararnos y decir a una persona pecadora santa. Él lo declara, es su boca la que te declara santo. Pero no eres inherentemente santo. Entonces, por eso mi tema de hoy es descuidando una salvación tan grande. Amando la santificación, la vida moral, la experiencia religiosa, estamos nosotros descuidando una salvación tan grande. Y peleándonos por temas de moral, de relación, de comunión, ¿no? De nueva criatura, ¿no? De experiencias religiosas, estamos descuidando una salvación tan grande. Prácticamente cuando yo escucho a los evangélicos, eso es budismo puro. Eso es budismo puro. ¿El budismo qué hace? Hace un Dios de sí mismo. Ya el objeto de atención va a ser el yo. El yo, yo, yo. ¿Cómo me llamo? Yo, yo. Si ese es budismo puro. Y eso no es evangelio. El evangelio, hermanos queridos, es la obra de Jesús. Es aquella que le rinde pleitesía y honor a Jesucristo. Es aquella que se afinca de Cristo desesperadamente. Es aquella que se apoya en lo que el Señor ha hecho por nosotros hace 2000 años atrás. Y vamos, ¿de dónde empezó todo? Hechos 17:17. Dice así: en la sinagoga hablaba con los judíos y con los no judíos que amaban a Dios. También iban todos los días al mercado y hablaba con los que encontraba allí. Algunos eran filósofos, dice así, de los que pensaban que lo más importante en la vida era ser feliz. Otros eran filósofos que enseñaban que la gente tiene que controlarse a sí mismo para no hacer lo malo. Aquí hay estos dos tipos de filosofía, ¿no? Que son conocidos como los epicúreos, ¿no? No sé si ha oído hablar de los epicúreos, ¿no? Y también el otro eran los estoicos, epicúreos y estoicos. Uno de ellos enseñaba que lo más importante de la vida es ser feliz. No sé si he encontrado esa filosofía. El pastor Haroldo Camacho me comentaba que hace muchos años él se encontró con un pastor adventista, ¿no? de Andrews, amigo por años, y que le dijo: ¿y Haroldo qué tal? Pero Haroldo ya pues cree en el evangelio. Y entonces el pastor le dijo: ¿y eres feliz con lo que crees? Y él le dijo: por supuesto que sí. Ah, entonces estás bien. Sí. Ellos dicen: ah, estás bien. Si eso te hace feliz, estás bien. Y ese es el mensaje que hoy está. Si la iglesia donde estás te hace feliz, estás bien. Es una lógica, ¿verdad? Y no necesariamente todo lo que nos hace feliz, hermanos, es que porque estamos bien. Si no, Buda tendría razón. Porque lo que hace el budismo es traerte la tranquilidad, lo que los griegos llamaban la ataraxia, la felicidad. Y yo siempre he dicho, para ser feliz no necesitas de Cristo. ¿Sí sabían eso, no? Hay gente que ha muerto feliz
No, desesperado. Sócrates murió feliz. Se presentó a su muerte como si fuera una boda, ¿no? Y hay mucha gente en la historia que también murió feliz. No necesariamente todo aquello que nos ofrece felicidad es, en otras palabras, la verdadera felicidad bíblica. De verdad, hay una verdadera felicidad y es bíblica. Pero la religión budista y cualquier tipo de filosofía como la que estamos viendo aquí, no necesariamente están cargados de verdad. Pero ¿sabes lo que pasó? Pues estos dos personajes, los epicúreos y los estoicos, finalmente la filosofía ingresó al cristianismo con Tomás de Aquino, con Agustín de Hipona, y bueno, las luchas que tenemos de las contiendas teológicas es en eso, es decir, hay un apoyo a ellos. Finalmente, la filosofía de ellos engrosó a la iglesia y es parte de la iglesia. ¿Sí? Lo que importa es tú, tus sentimientos, tus emociones, eso. De alguna manera estoy de acuerdo con eso, pero ojo, hay que tener cuidado. Si eso no está orientado en el camino del evangelio, entonces debes preocuparte, ¿sí? No todo lo que te ofrece felicidad necesariamente te va a llevar a la verdadera felicidad. O proviene de Dios, exactamente. Y eso acá están estos dos filósofos, ¿no? Ahora sí, vamos a Hebreos 2, por favor. Hebreos 2. No sé quién es el autor de Hebreos, no creo que fuera Pablo, hay algunos que dicen que Pablo, tengo mis razones personales para no creer que sea Pablo. En todo caso, el autor de Hebreos es el Espíritu Santo, ¿no? Quien sopló estas palabras sobre el que escribió esta maravillosa o tremenda epístola, ¿no? La carta a los Hebreos. Vamos por favor a Hebreos, el capítulo 2. Y ahí está el texto que va a ser nuestro estudio en esta mañana. ¿Está bien? Listo. Hebreos, el capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Por eso, debemos poner más interés en el mensaje de la salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Fíjense lo que ya Pablo, o el escritor de Hebreos, mencionaba que iba a ocurrir. Y en esa preocupación, este autor escribe estas palabras. ¿Y qué dicen estas palabras? Que debemos poner mayor interés en el mensaje. Mayor interés en el mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje de la salvación que hemos oído. Mayor interés. ¿Por qué hay que ponerle mayor interés al mensaje que hemos oído? Él mismo lo dice, para no apartarnos del camino de Dios que Dios nos señala, para no apartarnos del camino de Dios. En la versión, en otra versión, ¿no? La que yo generalmente uso, dice para no deslizarnos. ¿Sí dice su versión así? Para no deslizarnos. El autor de Hebreos saca esta palabra deslizar, esa palabra deslizar, viene de los navíos, ¿no? No de las naves, porque en esa época no había las naves, sino de los navíos de mar, ¿no? Marítimo, esas embarcaciones, donde las personas solían viajar a Grecia, a diferentes lugares, ¿no? Islas. El mismo apóstol tuvo que viajar en muchos de esos navíos, y era muy común en esa época, ¿no? Era el transporte que podía llevar a otra localidad fácilmente, ¿no? Y ese navío tenía un orientador, una especie de popa, ¿no? Que le iba orientando para que no se vaya del camino, ¿no? ¿Sí? Cuando eso no estaba, ¿sí? El barco se deslizaba y se iba sin rumbo a la deriva. Y finalmente, pues, sucumbían en alguna roca, ¿sí? O en la Antártida, ¿no? Porque se habían perdido del camino. ¿Sí? Está latente en la escritura, cuando yo leo la escritura, está latente esto de desviarse del camino, está latente. Y Pablo sabe, o el autor de Hebreos sabe que
Se es consciente que eso está latente, de desorientarse. Está latente la idea de desviarse. Y por esa razón, él dice, debemos tomar interés en el mensaje que hemos oído. ¿Y qué mensaje hemos oído? Usted se podría preguntar esta mañana, ¿qué mensaje hemos oído? Por supuesto, no es el mensaje de que usted se vuelva vegetariano. Ese no es el mensaje que usted ha oído. No es el mensaje que se ponga la falda hasta el piso. Ese no es el mensaje. El mensaje no es que usted tenga que ir a decir y condenar al Papa y decirle que él es la bestia. Ese no es el mensaje que usted ha oído. ¿Entiende? ¿Qué es el mensaje que hemos oído? El mensaje que usted ha oído no es que usted se vaya a un lugar inhóspito porque va a venir la persecución y usted se afinque por ese lugar, se aísle del mundo. Ese no es el mensaje que usted ha oído. Tampoco el mensaje que usted ha oído es el mensaje que tiene que alcanzar el pináculo de la perfección y hacerse perfecto hasta ser un inmaculado. Ese no es el mensaje que usted ha oído. Y el escritor dice que debemos poner interés en ese mensaje. Que nuestra mente esté concentrado en ese mensaje. ¿Sí? Ya he dicho que lo que no es el mensaje. Porque si usted no tiene interés en el mensaje, si usted no está haciendo énfasis en el mensaje, usted se va a desorientar y se va a ir como un barco a la deriva. ¿Sí? Hay una canción, ¿no? Romántica. Barco a la deriva. Usted se va a ir a la deriva. Y no quiero ser romántico, yo tengo que ser fuerte en este sentido de la Biblia, ¿no? Porque ese es el énfasis de esta parte. No sea que no deslicemos. Ese es el temor, que está latente en la Escritura, de que la iglesia iba a tomar un rumbo. Yo cuando observo la iglesia 2000 años después, caramba, es una iglesia desorientada. Es una iglesia desorientada. Uno predica la justificación por la fe y ellos creen que uno está predicando la justificación por las obras. No, uno está predicando la justificación por gracia y se cree que uno está predicando la justificación por medio de una transformación. No, y entonces eso sucede cuando estamos desorientados. Y el apóstol o el escritor de Hebreos nos menciona, por favor, tomen atención al mensaje. Otra cosa, cuando dice que tomen atención al mensaje, también nos está diciendo que el mensaje se iba a cambiar con el pasar de los tiempos. El mensaje no se va a cambiar. ¿Sí? No vayan a pensar que el mensaje apostólico pasó de moda y que ahora hay una verdad presente. No, la verdad presente en todo caso es el mismo mensaje que enseñó el Señor Jesucristo y que enseñaron los apóstoles. La verdad de Dios es la misma de ayer, hoy y será siempre. No se cambia. ¿Sí? Las nuevas iglesias comienzan a hablar de nuevas revelaciones, ¿no? De que hay nuevas revelaciones que han aparecido. Sí, así se fundan las sectas, la verdad, ¿no? Con apariciones de esas místicas, ¿no? Sobrenaturales. Y ya tienen controlada, mermerizada la iglesia de hoy. Y hay que combatirla con fuerza, ¿no? Nosotros no podemos dejar esto pasar por agua tibia, ¿no? Es una situación real que está viviendo el mundo cristiano en la actualidad y es realmente calamitoso, penoso, ¿no? Cuando se han inventado otro tipo de mensajes y se han desviado del mensaje bíblico, ¿sí? Predicando una cosa por otra. Sigamos viendo, porque yo no quiero inventarme cuál es el mensaje que los apóstoles predicaron, ya que ahí mismo está, ¿no? Sigamos leyendo el verso 2. Si el mensaje que anunciaron este es un ejemplo, si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo que merecían, con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Estamos leyendo el texto y su contexto, hermano. No estoy inventándome nada. Este es el texto y su contexto. Ahora, nos está diciendo allí, el escritor habla del mensaje de los ángeles, ¿no? Como ejemplo está poniendo, como una especie de ilustración. Está hablando de antes de Cristo.
¿Cuál fue el mensaje de los ángeles? ¿Qué anunciaron los ángeles? Déjeme decirle que el mensaje de los ángeles fue la ley. De acuerdo al libro de Hechos, el libro de Hechos, usted puede leerlo yo porque no tengo ahorita tiempo, ¿no? El libro de Hechos 7, ustedes van a ver que la ley de Dios fue entregada por ángeles, ¿no? Eso también dice Gálatas, el capítulo 3, los 10 mandamientos fueron entregadas por ángeles. No es que Dios le dio directamente a Moisés, sino que fueron ángeles que le entregaron la ley. Y eso también dice Deuteronomio, ¿no? Ya lo he mencionado ayer. Así que ese mensaje, que es la ley, y que fue lo que Dios reveló y se lo dio a Moisés, ese mensaje, en ese mensaje Dios fue firme. ¿Sí me entiende? En ese mensaje Dios fue firme. Y las personas que desobedecieron ese mensaje recibieron castigo. Te puede ver un poco de Hechos allí, ¿no? Donde fueron castigados, apedreados. Algunos que se acercaron al santuario también recibieron su justo juicio. Algunos se les tragó la tierra, ¿no? Y Dios fue firme en el Antiguo Testamento. Y con ese mensaje todavía que era un mensaje temporal, ¿no? Hasta que viniese el Señor Jesús. Ese no era luz total, era solamente un símbolo. Sin el símbolo, Dios fue firme, ¿no? Contundente, y condenó. El escritor de Hebreos, tomando esa ilustración, está diciendo, ahora que ya estamos en la verdad, entiende, ya no hay símbolos, ahora está la claridad, ahora todo se ha cumplido en Jesucristo, pues Dios también va a ser firme. Si ellos recibieron su castigo, ahora en el mensaje del evangelio ya hecho carne por medio de Jesucristo, Dios también va a ser firme. Eso está diciendo él, ¿no? Y recibirán su castigo. Ahora el 3. Con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Aquí no hay cómo desviarnos, hermano. Él está hablando si nosotros descuidamos, ¿qué? El sábado, la alimentación. El gran valor del mensaje de la salvación. El gran valor del mensaje de la cruz. El gran valor del mensaje de Cristo y Cristo. Si nosotros dejamos de tomar atención al mensaje que hemos recibido, entonces nos vamos a desorientar y vamos a hacer un barco a la deriva. Y por supuesto, si los de la ley fueron castigados, aquellos que están en el evangelio, mucho más. Hay esa posibilidad. Y aquí no hay ni lugar ni siquiera para el calvinismo. Y aquí no está diciendo que yo me salvo, tampoco el texto está diciendo que yo me salvo por confiar en Cristo, sino que el hecho de que comience a dejar de mirar a Cristo, ¿no? Entonces la idea de él se me va a ir desdibujando, ¿sí? Cuando yo dejo de contemplar a Cristo, cuando yo dejo de adorar a Cristo, cuando yo dejo de mirar su obra hecha por mí, y entonces necesariamente voy a centrarme en otras cosas. Eso va a ocurrir, vas a reemplazar a Cristo por otra cosa. Y eso pasó con la iglesia 2000 años después. La iglesia dejó de mirar a Cristo y la iglesia se tomó la atención más en ellos. Y fue de a poco. Yo escribí un libro donde hablo de que el cambio fue gradual y poco a poco. Ya en el primer siglo, la iglesia deja de tomar su atención sobre Cristo y más se preocupan en lo que ellos puedan dar. Y aparecieron ahí los monjes, ¿no? Y ahí aparecen los monjes, esos monjes, ¿no? Que te aislaron, que hicieron énfasis en la paciencia, en la mansedumbre, en la templanza, en la justicia, para ser más justos, para ser más pacientes, para ser mejor, más virtuosos. Se preocuparon por ellos mismos y se aislaron del mundo para ser más santos. Y dejaron de vista al santo de los santos. Dejaron de enfocarse en la santidad de Cristo para preocuparse de su propia santidad. Y ahí viene la desviación. Así es como se desviaron. La iglesia hoy en día pues está desviada.
¿Por qué? Porque la iglesia dejó de enfocar su centralidad en Cristo y entonces la enfocan sobre ellos. Y es peligroso cuando enfocamos nuestra vida sobre nosotros, hermanos. Yo le digo así de corazón, es peligroso cuando usted enfoca su vida sobre usted. Es bastante peligroso, porque ¿sabes qué? Termina crucificando, matando a Cristo. ¿Acaso eso no hacía el fariseo? Él se enfocaba en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en la propiciación que Dios da a los hombres, en el perdón de Dios. ¿En qué se enfocaba ese pobre fariseo? En sí mismo. Gracias te doy porque ayuno, porque doy mis diezmos, porque no adultero, porque no robo. Exacto. Él hacía un monólogo de sí mismo. Su vida se había centrado en él. Su preocupación era él. Y desde los púlpitos, ¿acaso no se nos enseña a preocuparnos de nosotros? ¿A preocuparnos de nuestra vida? Yo estoy cansado de escuchar tantas predicaciones en este tiempo del cambio, de la transformación. Porque eso es budismo, hermanos, eso es budismo. ¿Sí? Es otra cosa que el budismo, la filosofía ha entrado a la iglesia. Y es que eso no es el mensaje de Dios. Dios nos pide que nosotros podamos centrar nuestra vida en aquel. Contemplar a Cristo. Ese es el éxito de la vida. Es apreciar sus méritos, su obra. Es tenerlo presente en cada momento. ¿Me entiendes? Sigamos viendo más abajo. Con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que el Señor nos ofrece. Porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación. ¿Ve? Ahí está claro, se parece, no me estoy inventando. ¿Cuál es el mensaje? El mismo Señor predicó este mensaje. Les enseñó este mensaje a los apóstoles. ¿Y qué mensaje les enseñó? Vayan por todo el mundo y prediquen el perdón de los pecados en su nombre. ¿No? Y el mismo Pablo en Gálatas 1 dice, lo que yo enseño, yo no lo enseño por mi propia cuenta, a mí no me lo reveló hombre alguno, lo que yo enseño a mí me lo reveló Jesucristo, yo predico el evangelio de Jesucristo. Entonces es el mensaje que Jesús predicó, que sus apóstoles enseñaron y que está pues plasmada en la palabra de Dios. Entonces no hay cómo inventarse el mensaje y decir que el mensaje nuestro es distinto en este tiempo al de los apóstoles. El mensaje que tenemos que predicar hoy día es el mismo mensaje que predicó Pablo, Pedro, Esteban, Juan, Mateo, Lucas. Es el mismo mensaje. El mensaje no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la iglesia, pero el mensaje sigue siendo el mismo mensaje que el Señor nos dice que nosotros debemos predicar y enseñar en este tiempo, hermanos queridos. Entonces, no hemos aprendido. Yo siempre tengo una ilustración. Ustedes se acuerdan del libro de Cantar de los Cantares. Bueno, en Cantares 4 hay una cosa interesante, ¿no? En Cantares 4 que, vamos mejor, como ilustración lo utilizo, ¿no? Miren lo que dice Cantares 4. Vamos a Cantares mejor, ¿no? Cantares 4, ¿ya? Ya. Vamos a cantar. Sí, correcto. Cantares, déjame ver un ratito. Sí, vamos, sí, Cantares. Esta es otra versión. Desde el 2:15. Las zorras pequeñas, desde el 2:5. Perdón, 2:15. Las zorras pequeñas causan daño a nuestras viñas. Ayúdenos a atraparlas, pues nuestras viñas están en flor. Ok, ahí hay una recomendación. Las zorras pequeñas causan daño a nuestra viña. Y aquí dice ella, mi amado es mío, yo soy suya. Mi amado cuida de su rebaño entre las rosas.
Regresa a mi amado mío, mientras sopla todavía la brisa de la tarde y las sombras van cayendo. Corre como un venado, corre como un cabrito, por las colinas que nos separan. En la oscuridad de la noche busco al amor de mi vida. En la soledad de mi cuarto lo busco y no lo encuentro. Me levanto, recorro la ciudad, voy por las calles y mercados, buscando al amor de mi vida. Lo busco y no lo encuentro. Dice así el texto bíblico. Lo busco y no lo encuentro. Lo busco y no lo encuentro. ¿Sí me están siguiendo, no? Lo busco y no lo encuentro, dice así. Me topa con los guardias, con los que vigilan la ciudad, y les pregunto si han visto al amor de mi vida. Apenas los dejo, encuentran al amor de mi vida. Lo abrazo, no lo suelto. Lo llevo a mi casa, lo hago entrar en la habitación donde nací. Mujeres de Jerusalén, quiero que me prometan por las gacelas y venaditas que corren por el bosque que no molestarán a mi amado, ni la despertarán de su sueño de amor hasta que ella sola se despierte. Bueno, aquí hay un cambio en la oración, pero total, este poema, ¿no? Menciona que esta mujer llega a exaltar tanto a su amado, tanto llega a exaltar a su esposo, que las mujeres, las doncellas, lo quieren conocer. Sí, dice, mi amado es blanco y rubio. No me miren a mí, pues, hermano. Sí. No, dice así, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, ¿no? Es todo esbelto, hermoso. Sí, dice que sus piernas son como mármol, ¿no? Entonces las mujeres, sí, nace la curiosidad, pero ¿qué tipo de hombre es ese, no? Tan galante, tan apuesto. Entonces dice, pues nosotros lo queremos conocer. Y se van, dice, a buscar a su amado. Esa es la ilustración que yo hago para Jesucristo. Cuando nosotros exaltemos a Jesucristo, hablemos de su gloria, hablemos de sus preciosos méritos, hablemos de su belleza, de su amor infinito, hablemos de su ternura, hablemos de su gracia inmerecida, hablemos de su corazón, hablemos de su sacrificio, la gente tendrá el deseo de conocer a Cristo. La gente tiene un concepto equivocado hoy día de la religión. Cuando piensan en nosotros, ellos creen que somos personas moralistas, ¿no? Que cuidado, no hago esto, cuidado, no hago lo otro, ¿no? Y la gente no se quiere juntar con nosotros, pues cree que somos gente moralista, ¿no? Normatizadora, gente que persigue, ¿no? Sí, legalista. Y por eso que el Papa anda por todo lado pidiendo perdón, bueno, porque ese es el énfasis. No, es el énfasis en ellos. Él quiere dar una apariencia de bondad. Y no, la iglesia no está llamada a exaltarse a sí misma, sino a hablar de los encantos de Cristo, hablar del Señor Jesucristo, de nuestro amado, como esta mujer hacía, ¿no? Hablaba de su amado. Pero cuando la iglesia está hablando más de su santidad, cuando hablamos de nuestra santidad y nosotros caemos, la iglesia se destruye. Pero cuando nosotros hablamos de la santidad de Cristo y nosotros caemos, la iglesia no cae. ¿Entiendes? Hay grandes iglesias que se han destruido y han caído. ¿Sabes por qué han caído? Porque han puesto su confianza en la santidad del pastor, en la santidad de su clérigo, en la santidad de su sacerdote, en la santidad de su persona, y esas iglesias se deshacen, se destruyen, así como en un emporio, ¿entiendes? Grande, y luego caen, porque la santidad de ellos está basada en su sacerdote, en su pastor. La iglesia nunca caerá, hermanos, cuando pongamos nuestra mirada en el santo de los santos, cuando pongamos nuestra mirada en la santidad del único santo que yo conozco, Jesucristo de Nazaret. Cuando tú tengas claro en esto, puede caer el hermano, la hermana, fulano, sutano. Ya tengo ya más recorrido 40 años y he permanecido en la fe, porque me di cuenta que mi fe no depende de la acción de un hermano, de la obra de un hermano, porque he visto tantas cosas horrorosas en esta vida y sigo siendo amigo de esas personas. ¿Por qué? Porque mi confianza está en aquel que me ha salvado, en Jesucristo.
y valoro su sacrificio. Y no descuido su sacrificio. Hago un llamado a todos los hermanos a que finquen su fe de una vez por todas en Jesucristo. Hay alguien que me dijo alguna vez, usted repite lo mismo. Yo no puedo hablar emocionadamente, yo puedo hablarlo desde Jesucristo y punto. Dios no me ha mandado a llamar otro mensaje, a dar otro mensaje, sino a hablarle del encarnado, hablarle de Cristo como nuestro representante, como nuestro suficiente Salvador. Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. Él debe ser el comienzo de una predicación y el final de una predicación. Y que a algunos hermanos en el siglo II ya no les gustó Cristo y comenzaron a darle más importancia a su experiencia religiosa. Y así es como aparecen los monasterios, así es como aparecen las monjas, y así es como aparece el ministerio de la prosperidad y tantos pentecostales que han dejado su vida de Jesús, se han alejado y le han dado énfasis más a su experiencia religiosa. Y al punto que si uno no tiene esa experiencia que ellos tienen, dicen que uno no es cristiano. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios claramente dice uno es cristiano cuando uno tiene sus rodillas en la cruz, cuando uno ha puesto su confianza en el único ser perfecto de esta tierra, en el único bienhechor, Jesucristo de Nazaret. Pregunto, ¿lo tienes puesto? Ojalá que sí. Ojalá que pongas tu confianza en el perfecto Salvador, en Jesucristo de Nazaret. Así que no está mala exhortación del escritor de Hebreos cuando dice, no nos descuidemos de una salvación tan grande. Sigamos poniendo nuestra atención en Él. Y digamos al final, es de nuestro Dios. En Él hemos esperado y Él nos salvará. Solo así, hermanos queridos, nosotros estaremos puestos en el lugar donde el Señor Jesús nos dejó hace mucho tiempo, al lado de su cruz. Amén. Amén. Bien, ¿alguna canción, hermanos? ¿Para poner? Sí, a ver. ¿Y hay esa canción acá? Solamente en Cristo. ¿Sí? Debe haber. Vamos, solamente en Cristo. Muy bien. Sí hay. Solamente en Cristo. Para honra y gloria de Dios, entonces vamos a escuchar esta canción solamente en Cristo. Esta es otra versión. ¡Ayúdame! Esta es otra versión. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en ¡Que se oigan las voces! Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. A ver, mi mariachi. A ver si nos acordamos de este coro. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es dada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Cántalo una vez más. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es dada. ¿Alguien puede decir amén?
orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Vamos a culminar orando, ¿ya? Vamos a orar. Padre bendito, te agradecemos por habernos congregado hoy día, por tu palabra, por estos textos que están en la Biblia, que siguen iluminando nuestro corazón, nos siguen llevando a Jesucristo como el ente salvador y único de nuestras vidas, y otra vez confesamos nuestra fe en tu Hijo, en el don de la salvación que nos viene por medio de Él. En el nombre de Él te pedimos que bendigas a los hermanos, restaure su salud, los que están delicados de salud, a quienes están puestos en nuestras oraciones, Señor. Tú los conoces, y que sigas acompañándonos el resto del día. Gracias por este momento, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Se pueden saludar. Yo posiblemente esta mañana. Sí. Bendiciones a todos. Están invitados para mañana. Saludos a todos. Hermanos, bendiciones a todos. Saludos a todos, bendiciones. Mañana. Bendiciones a todos, mis hermanos. Hasta mañana.